Nuestro grupo es el número 10 de Psicopatología 1. Nuestro grupo está conformado por Mildred Lizeth Delgado Quiñones, Lady Consuelo Pinto Toledo y mi personal es de Patricia García Ojeda. Primero que todo, vamos a hablar de 3 películas, las cuales analizamos y también identificamos alteraciones a niveles de procesos psicológicos. Las películas fueron El Castor, Spider y Una mente brillante. Primero que todo vamos a comenzar con El Castor, protagonizada por Mel Gibson y Jodie Foster. La película se trata de un ejecutivo que ha caído en una profunda depresión, nada lo motiva, sus negocios se encaminan hacia el desastre, igual que su familia. Un día de borrachera se intenta suicidar, pero no lo logra como siempre. Lo único positivo de este episodio es que la marioneta de un castor que encontró en la basura toma las riendas de su vida y representando su propia conciencia se propone sacarle del pozo en el que Walter ha caído. Nosotras identificamos alteraciones en la memoria y en el pensamiento. Primero que todo en la memoria, desde que apareció la marioneta del castor en la vida de Walter ha presentado síntomas que pueden ir de la mano de la amnesia, causando en él un problema de trastorno de identidad disociativo, más conocido como múltiple personalidad. Como en el caso de Walter, la personalidad de él se ve sumamente envuelta en el castor. Son dos personalidades que están compitiendo por tener el control del individuo, en este caso de Walter, llevándolo a una lucha constante día a día. En el pensamiento pudimos notar que Walter presenta síntomas de esquizofrenia. El comportamiento que Walter comenzó a utilizar desde que tiene la marioneta es sumamente extraño, tanto en su familia, tanto en sus negocios, cuando le entrevistan, todo el comportamiento de él es muy extraño. Todo eso llegó a un punto en que él ya comenzó a sentir que ya no podía más con la marioneta. Entonces la única forma que vio de solucionar, quitarse la marioneta de por vida es amputándose su brazo en el cual la marioneta siempre estaba. Pero en el momento en que tomó la decisión de hacerlo, la marioneta siempre le decía que sin él no iba a seguir, que él era completamente importante en la vida de Walter, que sin él no había logrado salir de la depresión que estaba. Entonces ahí podíamos ver que tenía síntomas de esquizofrenia, porque no es normal que su comportamiento fuera tan así y su independencia como tal fuera de una marioneta. Entonces la solución que él tomó como tal fue quitarse su brazo para así dejar de escuchar al castor, de callar completamente al castor y no obedecerlo en todo lo que él le decía, en este caso pues su conciencia literal. Lo cual pues el castor lo único que causó es que toda su vida empeorara, porque rompió el vínculo con su esposa, con su familia, todo fue un desastre en ese momento. Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Consuelo Pinto Toledo y en el día de hoy les voy a hablar sobre las alteraciones a los procesos psicológicos encontrados en la película llamada Spider. Esta película está basada en una novela homónima de Patrick Moore y nos habla de un hombre llamado Dennis Cleve que ha estado internado toda su vida en un psiquiátrico, ya que padece de esquizofrenia. La película inicia cuando nuestro protagonista es dado de alta, debido a que muestra mejoría y es trasladado hasta una casa de cuidados dirigida por la señora Wilkinson, ubicado en el barrio donde creció, y allí poco a poco recuerda lo que pasó en su infancia y lo que le llevó a asesinar a su madre. Ahora voy a hablar sobre la atención. Aquí podemos observar que a lo largo de la película, Dennis en muchas ocasiones solo es capaz de centrar su atención en una acción a la vez e ignora el resto de acontecimientos que suceden a su alrededor. A su vez, su mente solo está centrada en una cosa, recordar los sucesos que vivió de niño paso a paso y teniendo alucinaciones en el proceso. Aquí una de las escenas en las que podemos ver eso es cuando Dennis está escribiendo
bueno, escribiendo, está haciendo garabatos como si estuviera escribiendo en un libro, en un cuaderno, mientras que va recordando todo. Él ignora completamente lo que hay alrededor y toda su atención está focalizada en ese estímulo. También en muchas ocasiones su atención estaba dispersa, no se concentraba en lo que les hablaban, el abuelito compañero que trataba de estar siempre ahí apoyándolo a él, había veces en las que Denise no le prestaba atención o no le prestaba atención a la dueña de la casa. Les voy a hablar ahora sobre la percepción y la imaginación. A lo largo de la película podemos ver cómo nuestro protagonista desde niño sufre de fuertes alucinaciones. Estas alucinaciones van de niño alucinando a que su madre está muerta y que su papá y una mujer las asesinaron y su papá cambió a esa mujer por su mamá. Entonces él todo este tiempo tiene alucinaciones sobre que su mamá está muerta, sobre que la mataron, y eso lleva a que después él, en un intento de venganza, creyendo que esa mujer era no era su madre, la termina asesinando, que le impide ver claramente la realidad de la ficción. Estas van desde alucinaciones auditivas, visuales y olfativas. En las auditivas y visuales podemos presenciar sobre él estaba escuchando y viendo perfectamente cómo su padre había llevado otra supuesta mujer a la casa. Y en las olfativas podemos ver en una escena donde él está encerrado en su habitación y empieza a oler como a gas. Él dice que huele a gas y que huele a gas y se desviste completamente y se llena el cuerpo de papel periódico, creyendo que era el olor a gas, que era precisamente con la forma en la que mató a su mamá. Ahora les voy a hablar sobre la memoria. Dennis sufre de una pérdida de memoria muy grave. Sus recuerdos están bloqueados hasta que llega a la casa de cuidados ubicada en su ciudad natal, en donde poco a poco empieza a recordar los sucesos de su infancia. Él tenía un problema muy grave en la memoria, ya que mientras estaba en el psiquiátrico no tenía recordatorio sobre lo que había sucedido en su infancia, sobre cómo había matado a su mamá, sobre cómo había pensado que su padre había asesinado a su madre y la había cambiado por otra mujer. Ya es cuando Dennis llega a la nueva casa, él empieza a recordar y a darse cuenta que él fue el que mató a su mamá. El pensamiento. Podemos observar que Dennis tiene problemas para organizar sus pensamientos y Paul O'Hare se enfrasca en pensamientos secundarios como lo son recordar su infancia. Solo estaba pendiente en esos flashbacks que le venían a la cabeza y todo lo demás no importaba. Así todas estas vivencias se acumulaban en su cabeza y a veces le era difícil interpretarlas de forma correcta y organizada. A veces se le era complicado porque venían muchos recuerdos a su cabeza, entonces quedaba un tanto perdido. Ahora les voy a hablar sobre el lenguaje. Dennis tiene una alteración en el lenguaje, pero solo a su edad adulta. Cuando él era niño no presentaba este problema, él hablaba con total fluidez y normalidad. Mientras que su niño, su forma de hablar gesticular las palabras es de una persona sana. Sin embargo, en su adultez presenta problemas para pronunciar correctamente las palabras. Tiene pobreza en su discurso y su habla es lenta y pausada. Podemos ver que durante toda la película, en su versión adulta, Dennis hablaba de forma muy lenta, a veces no pronunciaba bien sus palabras, y estas escenas se pueden ver a lo largo de toda la película, en donde Dennis no procesa bien el manejo del habla, y una de las que más se puede llegar a notar es cuando está en la tumba de su mamá, en la supuesta tumba de su mamá, y empieza a hablar, pero no se le entiende perfectamente qué es lo que dice. Habla y balbucea y hay veces que se le entiende y hay otras veces que no. Muchísimas Bueno, gracias. ahora vamos a hacer el análisis de la película de Una mente brillante. La película se basa en un hombre llamado John Nash, quien sufre de esquizofrenia paranoide, pero de la cual él desconoce totalmente. Está inmerso en el mundo de las matemáticas y en el cálculo, y esto hace que se aleje de las demás personas, siendo un joven solitario, retraído, etc. Bien.
Para hacer el análisis de esta película vamos a hacerlo por medio de ciertos procesos que se manejan en el transcurso de ella y las definiciones de su alteración y la escena exacta en donde podemos observar dichas alteraciones. Entonces, los procesos que quiero resaltar y destacar son la psicopatología del pensamiento, los delirios, la percepción y esos engaños perceptivos, o sea, las alucinaciones que maneja el personaje. Las alteraciones del pensamiento formal, siguiendo el modelo bayesiano, se confirma un sesgo concreto de razonamiento en el cual los delirantes necesitan menos información para llegar a una conclusión. Esto lo podemos ver en una escena en la que John, en medio de sus alucinaciones, cuando estaba dando una conferencia y vio ingresar a varios hombres, concluyó de una vez que eran rusos que querían matarlo, lo cual hizo que saliera corriendo del lugar, pero en realidad era el psiquiatra que iba por él para internarlo. Los pensamientos de suspicacia suelen surgir generalmente en contextos de malestar emocional, como lo presenta el personaje. Lo analizamos porque él presenta aislamiento social, teniendo esa dificultad interpersonal, llevándola a una personalidad retraída. Por esto se crea la primera alucinación, que es su compañero de cuarto, un amigo que era algo que Nash nunca había tenido. En los delirios, según el autor Jasper, son juicios falsos, creencias anormales que permanecen en el sujeto, manteniéndolo con gran convicción. Eso sí lo podemos notar en el acto de la película, en varias escenas. Una de ellas, Nash, es donde Nash indicaba que trabajaba en algo muy clasificado y peligroso, donde analizaba códigos y amenazas del enemigo, y cada descubrimiento lo dejaba en un buzón de una casa abandonada. Por otra parte, a quien también daba credibilidad y certeza era a su amigo imaginario y compañero de cuarto, Charles. Bien, entonces, el personaje, la persona está preocupada emocionalmente, involucrada con sus alucinaciones, con la creencia, la convicción, entonces le resulta difícil evitar pensar o hablar sobre ellas. Esto sucede cuando vemos a John decirle a William Parcher que no quiere seguir con el trabajo porque es muy peligroso, porque ya quiere renunciar, y este mismo le dice que debe continuar porque así no lo van a matar. En las alucinaciones todo sucede en el cerebro, en la mente, la actividad del cerebro está tan intensa que la persona alucina. Entonces otorga a su cuerpo realidad a las imágenes que la memoria recuerda sin la intervención de los sentidos. Entonces, John, al sentirse perseguido por la conspiración rusa y al presentar cada vez más intensas estas alucinaciones, lo llevó a perder su trabajo y a tener problemas con su esposa, puesto que vivía siempre a la defensiva, pendiente de los carros. Notamos también una parte donde sucede el supuesto tiroteo con William Parcher, el de las investigaciones, y llega aturdido a la casa, donde se encierra sin decirle absolutamente nada a su esposa y se pone como en modo alejado del mundo. Esta misma escena la podemos explicar desde la teoría de las ideas sobrevaloradas, descritas por Wernicke, el autor, en 1900, porque se trata de creencias con distintos grados de plausibilidad, que están emocionalmente sobrecargadas y que tienden a preocupar al individuo, en este caso a Nash, y a dominar su personalidad. Tiene una sobrecarga cognitiva, también se ha enfatizado la importancia de los factores psicológicos relacionados con esto. Porque, por ejemplo, él presentaba la hipervigilancia, la activación excesiva, porque ya estaba a la defensiva y todo el mundo le parecía sospechoso porque iban en contra de él. Se producen también cambios en el funcionamiento cerebral que podían estar implicados en la formación de los delirios. También presentamos los recuerdos delirantes, que consisten en la reconstrucción delirante de un recuerdo real, o bien en que de pronto el paciente recuerda algo que es claramente delirante. Y eso es en una escena en donde él empieza a mirar a todas sus alucinaciones y recuerda que
la sobrina de Charles nunca crece, siempre la recuerda como una niña. Entonces ahí se dio cuenta que en realidad era un delirio. La idea delirante persecutoria es algo que también presenta Nash, que es por los de los rusos que creen que lo van a matar, que lo están persiguiendo, eso también es algo que presenta el personaje. La falta de afecto, que este factor influye en la conformación del delirio, la influencia de la emoción, parece evidente en el papel del enfado, la envidia, la vergüenza como iniciadores de los delirios de referencia y persecución. Entonces, Nash, al abstraerse tanto de la realidad, su trato con las personas se deterioraban bastante. Se metió tanto en sus matemáticas que no le gustaba sociabilizar, lo que generó justamente que una de sus alucinaciones le brindase aquello que le faltaba, que es su amigo, lo que generó a través de Charles, su compañero de cuarto, creado por su mente para llenar el ámbito afectivo que le faltaba. Eso también lo podemos notar en el sentido de que él lo invitó a salir a Alice. Vemos también que él le iba muy mal con las mujeres porque era muy directo con ellas y siempre les decía como que quería tener relaciones sexuales con ellas, algo que las ofendía y las alejaba. Pero con Alice fue diferente, porque ella fue quien tomó la iniciativa y su relación no fracasó debido a que ella sí pudo tolerar la franqueza y la exactitud que él manejaba. Cuando este le manifestó que no le iba bien con las mujeres porque él les manifestaba que quería tener relaciones con ellas, ella no como que no se alejó, sino que pues le siguió ahí el efecto de esto. Entonces, el éxito de esta relación, de la única relación afectiva que tuvo así real en la vida de Nash, se debió más que todo a la forma en la que Alice supo sobrellevar la peculiaridad de Nash. También podemos observar ideas delirantes extravagantes, que son las falsas creencias cuyo contenido es claramente absurdo y sin base real posible. Lo identificamos en la escena en la que él cree que le insertaron un código. Entonces aquí lo podemos ver en unas imágenes en la que él ahí se estaba como en la clínica psiquiátrica que se estaba quitando el supuesto código que le habían insertado, que por medio de este era visible una especie de luz ultravioleta y cada vez que él entregaba un descubrimiento, una carta, colocaba su brazo debajo de un buzón, de este brotaba una luz y ahí le mostraba el código. Entonces eso era lo que él estaba haciendo en esa escena, quitándose eso, buscando pues ese código. Pero no lo pude encontrar. Y bueno, estos son los análisis que se hizo desde esta película, todos los aspectos psicopatológicos que presentaba el personaje. Muchas gracias.